Retornamos desde los estudios de AgriTotal, ya casi en el final de nuestro programa, pero bueno, me quedé con el tema del manejo post cosecha, ¿no? Y dentro del manejo post cosecha hay un montón de cuestiones, y en este caso con el tema de lo que son los fitosanitarios, CASAFE viene haciendo un buen trabajo, me parece, de concientización, de trabajo en los distintos lugares productivos, por un tema muy particular que es el tema del manejo de los envases. Sí, nosotros trabajamos muchísimo en lo que es la promoción del uso responsable de los productos, entre lo cual corre como una buena práctica agrícola el manejo de los envases vacíos de productos fitosanitarios, y CASAFE para eso tiene un programa que se llama AgroLimpio, que viene trabajando desde 2003 en lo que es la promoción de la disposición final de los envases, la realización de lo que es el lavado de los envases mediante una técnica que es la norma IRAM 12069, que establece de qué manera lavar los envases, triplemente lavados o lavados a presión e inutilizados para poder evitar su reutilización para transportar agua o para hacer comederos o para lo que se necesite. Y de esta manera venimos recolectando un porcentaje muy elevado de envases a nivel nacional. Hoy estamos en 4.360 toneladas, que representa el 32% de la cantidad de envases que se vuelcan hoy al mercado, y en cada año venimos creciendo cada vez más, sobre todo para evitar que haya inconvenientes en la salud producto de estos residuos, y hacer que esos residuos en ese lugar vayan a reciclaje, a todo un sistema de reciclaje de envases para transformarlos en artículos útiles para la comunidad. Yo tengo una pregunta que está, digamos, un poco en el imaginario urbano, ¿no? Y que trataría, o sería, digamos, importante conceptualizar los riesgos. Sí, ¿dónde habría más riesgo? ¿En un cultivo que tiene aplicaciones de fitosanitario o un cultivo que no lo tiene, o sea, para alimentos orgánicos? En realidad hay que evaluar el riesgo desde quién está a cargo de esos cultivos, ¿sí? Como veníamos hablando antes, la aplicación responsable de fitosanitarios nos deja poco margen de riesgo en cuanto al cultivo. En los cultivos orgánicos, a mí me quedan serias dudas que realmente todos sean orgánicos, ¿sí? Porque muchos de estos cultivos orgánicos están en manos de gente con poca experiencia y a la que le llega, o sea, poca educación formal, ¿sí? Poca educación formal, no poca experiencia. Quizá tienen mucha experiencia trabajando la tierra, pero tienen poca educación formal. Y así, cuando hay poca educación formal, entonces tampoco pueden llegar a aquello que uno pueda darles a ellos información. No buscan información, pero tampoco van a escuchar de que alguien les diga, miren, esto no se usa, porque orgánico en algunos lugares es no usar ningún fitosanitario, mientras que en otros sitios orgánico es que se vea perfecta la verdura y venga de una huertita. Sí, no, que hagan aplicaciones, no sé, de estiércol, a ver. Bueno, hay lugares que se hacen aplicaciones. Yo lo único que sé que la doctora hablaba y los dos profesionales engancharon. Sí, ya los vi, ambos. Me voy con Federico. Hay lugares en que se vacían los tanques atmosféricos, los tanques... Por eso te digo, sí. Entonces, ahí estamos hablando de contaminación bacteriana, estamos hablando de un montón de otras cosas más. Yo quiero hacer una salvedad. Porque esta dicotomía a veces está mal interpretada. En producciones orgánicas se utilizan productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios pueden ser de origen natural o de síntesis. Y hay productos fitosanitarios de síntesis que están autorizados para producciones orgánicas. Entonces, lo que uno tiene que hacer con los productos fitosanitarios, sean para producción orgánica o sean para producción tradicional, es tener los cuidados necesarios, usarlos responsablemente para no generar estos problemas para la salud ni para el ambiente, independientemente si son orgánicos o no son orgánicos. Hay que tratar de salir de estos mitos de uno u otro. Disculpame, quería hacer esta aclaración porque me parece... Alejandro. Y yo creo que también se da esta dicotomía de
creer, o sea, la creencia popular de que un producto orgánico es inocuo y el que no es orgánico no es inocuo. Más sano, Y parece. Sí. en realidad son características diferentes. El producto orgánico, para ser precisamente calificado de esa manera, tiene que cumplir con determinadas pautas, como por ejemplo no utilizar determinadas sustancias, pero sí utiliza otras, como comenta Federico, y los dos tipos de producción, sobre todo, vamos en todo caso a hablar de aquellas que son de mayor riesgo para el consumidor, que son las que se consumen en fresco. El problema es transversal, que son las contaminaciones microbiológicas, Claro. que es cuando hablamos de salmonela, que es cuando hablamos de, es decir, para que la gente entienda, claro, salmonela asociada a tifus, por ejemplo, que no significa que ocurra esto, pero para que la gente entienda qué es salmonela, es una bacteria. Sí. Escherichia coli, que es una Otra. bacteria asociada al síndrome urémico hemolítico. Shigella, bien como decía la doctora, que en el caso de Shigella y en el caso de Escherichia coli son bacterias que a su vez producen toxinas, entonces son complicadas. En el caso de Escherichia coli puede ser mortal a través de un síndrome urémico hemolítico. Exacto. Y estas contaminaciones se pueden producir tanto en cultivo tradicional como en un cultivo orgánico, sobre todo cuando se utilizan determinadas sustancias orgánicas, o lodos, o estiércol, por ejemplo, que no pasan por el debido proceso que se denomina de compostaje para tratar precisamente de controlar estos niveles de contaminación. Y entonces es factible para un orgánico y para uno que no es orgánico estar contaminado con esto. Y sí hay datos a nivel internacional, que lo tienen las organizaciones que mencionaba la doctora, Organización Mundial de la Salud, FAO y demás, donde las intoxicaciones por microorganismos, como es este caso de las bacterias, son muy superiores a la que se pueden producir por sustancias químicas. De manera que es a través de los pollos y los huevos de campo, que a veces tienen controles y a veces no tienen controles. Yo los voy a comprar en algún lugar así porque son criados a maíz y si no están controlados y están enfermos con salmonela, la que me voy a enfermar después soy yo. Obviamente. Sí, Gabriela, es muy sí, frecuente. ahí te veía también. No, yo quería agregar apenas una cosa para complementar, porque también desde el punto de vista de la ciencia y está relacionado con la percepción pública que realmente el orgánico hace bien para la salud. Eso, Y realmente no hay ningún estudio científico que demuestre que las personas que se alimentan con productos orgánicos tengan mejor salud o tengan un beneficio a la salud. Claro, eso es un mito. ¿No? Respecto a los que no lo hacen. Mito Y tampoco urbano. hay ninguna demostración que nutricionalmente los productos son diferentes. Entonces, está Claro. relacionado con cómo se producen. Y obviamente, habiendo dicho esto, obviamente cada uno elige lo que más lo que prefiere comer, pero no hay un sustento científico o relacionado con la inocuidad atrás de esta decisión. Ahora, y con esto ya estamos entrando en los últimos 5 minutos del programa, pero me interesaría conocer un poco cómo se puede hacer para que desde las entidades, de los organismos, de los propios profesionales de la medicina y la toxicología, se pueda tratar de bajarle un poco el pánico a la gente, o sea, hacerla más amigable con la cosa. ¿Venir más a la radio? Claro. Comunicación. ¿Venimos mañana? Comunicación. ¿Cómo no? Miren, Sí, no, nosotros, desde ya que están invitados, en general todas las ¿verdad? organizaciones, pero las organizaciones que evaluamos y controlamos y regulamos, aplicamos lo que se denomina el proceso de análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es evaluación de riesgo, es decir, cuál es el problema y cómo se puede producir, gestión de riesgo, es decir, qué es lo que tenemos que hacer como para que no termine provocándose ese problema, y comunicación de riesgo. Y a lo mejor donde hay que fortalecer el trabajo es en la comunicación de riesgo. Totalmente de Porque acuerdo. en general la percepción del público en general no está correctamente asociada a lo que es la realidad. Y los que estamos en esta mesa, la ventaja que tenemos en ese sentido es que es nuestro trabajo diario, y por nuestro trabajo diario tenemos y disponemos de mucha más información que el público en general. Entonces, nuestro nivel de preocupación no es el mismo que el público en general. Cuando hacemos charlas de inocuidad, yo acostumbro a decir una frase que era de Hitchcock, maestro del suspenso, si Sí, lo hay. si lo hay, Dios. Hitchcock decía, lo importante no es lo que puede pasar, sino lo que la gente cree que puede pasar.
y sobre esto él construía toda una situación de mito. Terrorífica, sí. Y yo creo que con los alimentos también está pasando un poco esto. La gente cree que puede pasar y entonces el nivel de incertidumbre y de desconocimiento hace que el pánico en definitiva llegue. Exactamente. Sí, no, incluso en gente formada, porque no es, digamos, que uno puede pensar, bueno, gente que sabe, médicos, que de repente tienen una desinformación o poca información, porque esto es muy específico. Claro, exactamente. Eso, lo que pasa es que uno sabe un poquito. El tema es que uno tiene que aceptar que aunque uno sepa mucho, estudió mucho, uno sabe un pedacito de la historia. Y así como yo tuve que aprender un montón de cosas trabajando en comunicación de estos temas, bueno, el médico sabe mucho de eso y quizás, bueno, podría escuchar un poquito más. Ustedes de CASAFE comparten también esta visión de la comunicación, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, totalmente, y nosotros venimos trabajando ya hace varios años en lo que es la comunicación y poder llevar tranquilidad a la sociedad en que nosotros producimos alimentos, no el productor vive de esto, sus ingresos son la producción de estos alimentos y este productor vive adentro del campo, en el lugar donde se hacen las aplicaciones y vos no ves productores que estén todo el tiempo enfermos ni aplicadores que estén todo el tiempo enfermos. Exacto. Ellos trabajan con estos productos directamente y lo que producen lo consumen ellos mismos antes de mandarlo a un mercado. Entonces, desde ese sentido hay que llevar un poco de tranquilidad y nosotros desde CASAFE queremos hacer eso y estamos trabajando mucho en eso, distintas campañas en redes sociales, tratando de comunicar estos puntos que me parece que son muy importantes. Bueno, comenzamos a despedirnos desde ya, por supuesto, así como tuvimos una mesa de suelos 1 y después hicimos suelos 2, seguramente volveremos a hacer una mesa de inocuidad de los alimentos 2 o 3 o toda la que sea necesaria para que en definitiva... No, ya no le está gustando, 3 ya no le gustó. Me pareció que hacía cara de como que no. Perdón, hay mucha tela para cortar. Claro, hay mucha tela, para decir. Vamos, a las 12. Cada uno de ellos, desde las entidades como CASAFE, desde un organismo público de excelencia, que para mí es el SENASA, como desde la gente de Argenbio que trabaja con toda esta cuestión de contarle a la gente lo que se produce en el mundo, que cada vez se utilizan más los alimentos trabajados y los alimentos fortalecidos, y del rol también de la doctora como toxicóloga viendo del otro lado del mostrador también un poco cómo están las cosas. Así que fundamentalmente les agradezco mucho porque estas cuestiones hay que comunicarlas y a veces los comunicadores no estamos tan capacitados como para contarle a nuestra gente estas cosas. Uno habla de la salmonela y la doctora hablaba de la Escherichia coli, todo el mundo sabe lo que es, pero a veces también tenemos que trabajar en la casa, ¿no? Eso de no cortar la carne con la misma tabla con que cortamos la lechuga parece ser una obviedad, pero me parece que en definitiva es un tema que también no hay que perderlo de vista. Así que les agradezco mucho, señora Mónica de Micheli y Mirezón, y un minutito le doy para que... ¿Para qué? ¿Para que me despida? Para que me despida. Haga lo que quiera. Bueno, menos bailar, sí, arriba de la mesa. Bueno, yo, igual que Horacio Esteban, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Los convocamos desde ya para otro momento, no sé si la tercera, pero la segunda sí, porque efectivamente lo que nosotros recibimos de nuestros oyentes son mucho miedo por desconocimiento y mucho miedo por desinformación. Entonces hay quien trabaja en contra del productor agropecuario y mucha mala prensa tiene, así que tenemos que ir derribando todo eso y ustedes nos tienen que ayudar. Nosotros vamos a comunicar, pero ustedes nos tienen que ayudar. Así que muchísimas gracias entonces. Bueno, señora, nos vamos. Nos vemos. Hasta mañana entonces. Hasta mañana entonces, agradecidos a la gente de agritotal.com, de la revista sacra.com.tar. Nosotros que somos de radio, no. Claro. Así que nos estamos yendo, mañana nos volvemos a encontrar en AM990 Radio Espléndida a partir de las 6 de la tarde, y el agradecimiento por supuesto a estos profesionales de excelencia, a estos organismos y entidades de excelencia que tiene la Argentina, que me parece que tienen que tener de alguna vez un reconocimiento definitivo. Chau, hasta mañana. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. Chau. Mañana.